El grito vino del ala de servicio a las 7 minutos después de medianoche. No fue el grito sobresaltado de alguien que deja caer un plato. Fue el grito de una persona genuinamente aterrada, y ese sonido hizo que Auguste Ferrante se sentara de golpe en la cama antes incluso de comprender que ya estaba despierto. En esta casa nadie tenía permitido gritar. Eso fue lo primero que pensó. Lo segundo fue que reconoció esa voz. Auguste bajó 2 tramos de escalera descalzo sobre la madera fría, con el arma sujeta baja, contra el muslo. El corredor de servicio estaba oscuro, iluminado apenas por una franja amarilla que se colaba bajo la última puerta. La puerta se abrió de golpe cuando él todavía estaba a 3 pasos. Mabe Calleján estaba ahí parada, descalza, el cabello suelto, una mano aferrada al marco de la puerta como si temiera caerse. Su rostro estaba sin sangre. Las lágrimas le corrían por ambas mejillas y ella ni siquiera se molestaba en secarlas. Miró el arma en la mano de Auguste, después lo miró directo a los ojos, y entonces se lanzó hacia adelante tan rápido que él apenas tuvo tiempo de bajar el brazo. Mabe saltó a sus brazos. Auguste la sostuvo por puro instinto. Los brazos de ella se cerraron alrededor de su cuello, su rostro se hundió en el hombro de él, y por un latido entero, aturdido, el hombre más poderoso del puerto de Baltimore se quedó parado en un pasillo a medianoche, sosteniendo a su propia sirvienta, sintiéndola temblar a través de la ropa de ambos. Algo me pasó por encima de las piernas, sollozó ella. Me pasó por encima de las piernas mientras yo dormía. Eso debió haber sido lo más extraño que pasaría esa noche. No lo fue. Media hora más tarde, cuando Auguste apuntó su linterna a lo largo del zócalo del cuarto de Mabe, vio algo que no le contaría a ella durante los próximos 4 días. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un like para saber que sigues ahí escuchando. Compártela con alguien a quien te gustaría agradecer por quedarse a tu lado. Y no olvides suscribirte para que podamos encontrarnos otra vez en la próxima historia. Auguste bajó a Mabe al suelo despacio, como quien deja algo tan frágil que podría romperse. Ella dio un paso atrás y en ese mismo instante comprendió lo que acababa de hacer. La sangre le subió al rostro más rápido de lo que le había subido incluso cuando tenía miedo. Lo siento, dijo. Señor, lo siento. No fue mi intención. Auguste no respondió. Solo miró por encima del hombro de ella, hacia la oscuridad del cuarto, y después dijo, «Quédate aquí». Ella no se quedó. Su mano se aferró al borde del abrigo de Auguste, los 5 dedos cerrándose alrededor de la tela como los de una niña, y ella negó con la cabeza. «No». Él miró esa mano. Podría haberla apartado con la misma facilidad con que se retira un hilo suelto. No lo hizo. «Entonces quédate detrás de mí». Los dos entraron juntos. El cuarto era pequeño, el techo bajo, con una lámpara de escritorio todavía encendida y una manta a medio caer, mitad sobre la cama, mitad sobre el piso. ¿Qué tan grande era?, preguntó Auguste. Del tamaño de un perro. En esta casa no hay perros. Entonces es peor. Auguste pasó la linterna bajo la cama. No había nada. Solo polvo y un par de zapatos acomodados prolijamente lado a lado. Apartó la cortina de la ventana. Nada. Se movió detrás del ropero de madera prensada, pegado a la pared, se agachó, y el haz de luz atrapó 2 puntitos brillantes que le devolvieron el reflejo. Auguste se quedó inmóvil. Detrás de él, Mabe dejó escapar un sonido ahogado en la garganta. ¿Qué es? No te muevas. Esa frase nunca ha hecho sentir mejor a nadie, señor. La sombra en el hueco estrecho entre el ropero y la pared se movió. Primero apareció un hocico puntiagudo, después 2 orejas paradas, y luego un cuerpo entero, gris, empapado de lluvia, tan flaco que se le contaban todas las costillas. El gato callejero lo miró fijo. No gruñó en absoluto. Solo lo miró. Y en esos ojos, Auguste reconoció algo de inmediato. Porque lo había visto en tantas personas a lo largo de su vida. La mirada de una criatura viva calculando hacia dónde correr si tuviera que huir. Es un gato, dijo. ¿Un qué? Un gato, callejero. Probablemente se esté preguntando quién eres tú también. Me pasó por encima de los pies. Entonces ha tenido una noche tan mala como la tuya.
August bajó la linterna, rodeó la cama y abrió la ventana de par en par. La lluvia entró, dejando una franja fría sobre el marco de madera. No persiguió al animal, no gritó, no agitó los brazos. Simplemente retrocedió 3 pasos y se quedó quieto, esperando. El gato se deslizó fuera del hueco junto al ropero, se arrastró pegado a la base de la pared. Se detuvo exactamente un instante sobre el alféizar para mirarlos una última vez a los dos, y desapareció en la oscuridad de afuera. August cerró la ventana y aseguró el pestillo. Cuando se dio la vuelta, Maeve seguía parada en medio del cuarto, sosteniendo el trapeador cruzado contra el pecho como una espada. August miró el trapeador, después la miró a ella. ¿Exactamente qué pensabas hacer con eso? No había pensado tan lejos. Dámelo. Ella no se movió. Él tuvo que acercarse, poner la mano sobre el mango y soltarle los dedos uno por uno, porque las articulaciones de las manos de Maeve se habían quedado rígidas. Apoyó el trapeador contra la pared. Siéntate. Ella se sentó en el borde de la cama. August se quedó de pie sin decir nada hasta que los hombros de ella finalmente bajaron y su respiración volvió a hacerse larga y pareja. Solo entonces volvió a encender la linterna y caminó hacia la base de la pared, detrás del ropero, por donde el gato acababa de salir. Se agachó. La rejilla de ventilación estaba baja, pegada al piso, enmarcada en aluminio pintado de blanco, y una de sus esquinas había sido arrancada. Pasó un dedo por el borde. No era óxido. No estaba rota. El corte era recto, parejo, limpio, y los hilos de metal expuestos en el borde todavía brillaban, sin opacarse aún por la humedad. Giró la linterna y apuntó hacia afuera, a través de la abertura. Las marcas de mordida de la hoja de corte estaban grabadas en el lado de afuera. Eso significaba que quien había cortado esa rejilla había estado parado ahí afuera, bajo la lluvia, cortando hacia adentro. Hay algo ahí abajo, señor. August apagó la linterna, se puso de pie y se movió de costado hasta que su espalda tapó por completo la parte baja de la pared. La rejilla estaba oxidada, dijo. Mañana mando a alguien a cambiarla. Ella asintió, todavía con los ojos rojos, y le creyó de inmediato, porque en los 11 meses que llevaba trabajando en esa casa, nunca le habían dado un solo motivo para no creerle. August recogió la linterna, recorrió el cuarto con la mirada una última vez por costumbre, y se dirigió hacia la puerta. Duerme un poco. Mañana en la mañana mando a alguien a revisar toda esta ala otra vez. Su mano ya estaba en el picaporte cuando otra mano se cerró alrededor de su muñeca. Estaba fría, y se aferró con sorprendente fuerza durante medio segundo, antes de soltarlo de golpe, como si acabara de tocar una olla todavía caliente. August se dio la vuelta. Maeve ya había retirado la mano, escondiendo ambas manos detrás de la espalda, los ojos bajos, fijos en el piso. Lo siento, señor, dijo. Él se quedó quieto, esperando. Ella no dijo nada más. El silencio se extendió más de lo que una disculpa normalmente debería durar. Tanto que el silencio mismo se convirtió en una frase. Afuera, la lluvia seguía cayendo constante sobre el techo de metal del ala de servicio. August vio cómo los hombros de ella subían y bajaban una vez, el movimiento de alguien que intenta tragarse algo hacia adentro. Entonces ella levantó la mirada. Podrías quedarte hasta la mañana. Lo dijo, y de inmediato siguió hablando, como si tuviera miedo de que si se detenía medio segundo, se arrepentiría de las palabras. Sé que suena ridículo. Sé que era solo un gato, pero cada vez que cierro los ojos, siento algo caminando sobre mis pies otra vez. Cuando terminó, se quedó completamente callada. No ofreció ninguna otra explicación. Simplemente se quedó ahí, con ambas manos todavía escondidas detrás de la espalda, el rostro ardiendo de vergüenza, y bajo la luz amarilla y débil de la lámpara de escritorio, August finalmente vio algo que no había visto en toda la noche. Ella no le tenía miedo al gato. Estaba avergonzada. Tan avergonzada que si él se negaba, tal vez el rechazo mismo le daría cierto alivio, porque al menos entonces tendría la prueba de que nunca debió haber abierto la boca. August había pasado toda su vida en un mundo donde la gente le pedía cosas. Le pedían dinero, más tiempo, una firma, clemencia. Se lo pedían con largos discursos, con halagos, recordándole algún favor que se le debía desde la generación de su padre.
Había escuchado miles de súplicas, y había aprendido a escucharlas como quien escucha el viento. Pero nadie jamás le había pedido algo que no valiera ni un centavo. Y nadie jamás se lo había pedido con la cara de quien siente que decir esas palabras le costó algo propio. No respondió de inmediato. Dejó la linterna sobre el ropero, cruzó hasta la esquina del cuarto, arrastró la única silla de madera hacia el centro, la giró para que el respaldo quedara mirando hacia la puerta, y se sentó. Se recostó hacia atrás y apoyó ambas manos sobre los muslos. «Acuéstate», dijo. Mabe parpadeó. «Con una condición». Todo el cuerpo de ella se puso tenso. «No vuelvas a agarrar el trapeador». Ella miró el trapeador apoyado contra la pared, después lo miró a él, y se le escapó una risa. Un solo sonido, corto, quebrado a la mitad. La risa de alguien que apenas terminaba de llorar. Se llevó una mano a la boca de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Auguste no dijo nada. Ella se acostó, se subió la manta hasta la barbilla y giró el rostro hacia la pared. En los 11 meses que Mabe Callahan llevaba trabajando en esa casa, nunca había pedido un solo día libre, ni siquiera esa semana en que la fiebre le subió tanto que tuvo que sostenerse de las paredes para caminar. Nunca había cambiado un turno con nadie, nunca le había pedido a otra persona que le cargara una caja. Nunca había pedido ni un solo dólar de su sueldo por adelantado. Y en el expediente de personal que llevaba Barnaby, en la sección de notas debajo de su nombre había exactamente una línea escrita de puño y letra del administrador de la casa, nunca necesita que le recuerden nada. Esa noche era la primera vez que le pedía algo a otra persona. Y lo que había pedido era esto: siéntate en mi cuarto y no te vayas a ningún lado. Auguste se sentó en la silla de madera, la espalda recta, los ojos fijos en la puerta. Y se quedó así durante mucho, mucho tiempo. Unos 20 minutos después, la respiración de Mabe se volvió lenta y pareja. Él siguió sin moverse. Solo una vez sus ojos se desviaron hacia la base de la pared, detrás del ropero, donde la oscuridad se había reunido en un charco negro. Y después volvió a mirar hacia otro lado. El cielo más allá de la ventana empezó a palidecer. Esa luz gris que todavía no alcanza a llamarse mañana, pero que ya es suficiente para que las formas del cuarto se vean con más claridad. Auguste seguía sentado en la silla de madera, y fue solo con esa luz que por fin las vio. 4 cajas de cartón apiladas en 2 torres prolijas contra la pared de la izquierda, las tapas selladas con cinta, cada una marcada en la parte de arriba con una etiqueta escrita a mano en marcador negro. Habían estado ahí desde el principio. Toda la noche había caminado de un lado a otro de ese cuarto sin notarlas, porque había estado buscando otra cosa. Se inclinó hacia adelante y leyó las palabras en la caja de arriba: libros y papeles. La de abajo decía: invierno. Volvió a enderezarse en la silla. Mabe se movió, abrió los ojos, y después se sentó de golpe al darse cuenta de que él seguía ahí y de que ya había amanecido. Se envolvió los hombros con la manta. Se quedó sentado ahí toda la noche, señor. Él no respondió eso. Con el mentón, señaló hacia la pared. ¿Qué son esas cajas? Ella siguió su mirada, y él vio algo en el rostro de Mabe cerrarse un grado. Ella se envolvió más fuerte con la manta. Se lo iba a decir al señor Besford este viernes, dijo. ¿Decirle qué? Que renuncio. Afuera, la lluvia se había detenido en algún momento, y en el silencio que siguió, Auguste podía escuchar claramente el agua todavía goteando del techo. Me aceptaron en un programa puente de enfermería en Filadelfia, continuó ella. 6 meses. Hay una beca. Empieza en 3 semanas. Lo dijo con la voz de alguien que da un reporte, no con la voz de alguien que anuncia una buena noticia. ¿Estudiaste enfermería antes? Casi terminé. Me quedaba un semestre cuando lo dejé. Ella no explicó por qué lo había dejado, y él no preguntó. Han mantenido mi expediente activo durante 3 años. Este es el último año que me dejan volver a inscribirme. Si no voy este año, cierran el archivo y tengo que empezar de nuevo. Hizo una pausa. Ya no puedo empezar de nuevo. Auguste se quedó inmóvil. Él era el dueño de esa casa. Ella era una empleada. No le debía más aviso del que exigían las reglas. Y bajo cualquier medida ordinaria, para cualquier persona ordinaria,
Esto era una buena noticia. Tal vez la mejor noticia que alguien como ella podía recibir, y lo único que un hombre decente tenía que hacer ahora era felicitarla. Y sin embargo, se quedó ahí con la extraña sensación de que el piso de madera bajo su silla se había partido justo en ese momento por una grieta delgada que corría desde donde él estaba sentado hasta la pared. No entendía por qué. Había vivido 34 años y manejado medio puerto de esta ciudad sin permitir jamás que el sentimiento llegara antes que la razón. Así que hizo lo que siempre hacía con las cosas que no podía entender, las guardó bajo llave. 3 semanas, dijo. Y la beca alcanza para vivir allá. Alcanza si comparto un lugar. Él asintió una vez, se levantó de la silla, la empujó de vuelta a su lugar exacto en la esquina y recogió la linterna. Bien, dijo. Deberías ir. Lo dijo exactamente con la misma voz que usaba para cerrar una reunión, tranquila, decidida, sin una sola palabra de más. Y él creyó que acababa de decir algo amable. Mabe lo miró. Lo miró exactamente un segundo. Después giró el rostro hacia la pared y le agradeció por haberse quedado. Auguste llegó a la puerta, se detuvo y miró una vez más hacia la base de la pared, detrás del ropero, donde ese charco de oscuridad todavía parecía persistir aunque ya hubiera llegado la luz del día. Deja todo tal como está, dijo. No limpies. No muevas el ropero de vuelta a su lugar. Bajo esta mañana. Después cerró la puerta detrás de él, recorrió todo el corredor de servicio, subió 2 tramos de escalera, y para cuando llegó a su propio cuarto, la luz del día ya se había extendido por toda la casa. Y todavía podía escuchar en su mente aquel único segundo en que ella lo miró antes de girar el rostro hacia otro lado. A las 7 de la mañana, Mabe ya estaba en la cocina, el cabello prolijamente sujeto, el delantal atado detrás de la espalda, acomodando tazas en una bandeja, exactamente como lo había hecho cada mañana durante los últimos 11 meses. Nadie que la viera hubiera adivinado que había llorado la noche anterior. Era una destreza, y le había tomado años aprenderla. A las 8, un sonido desconocido subió desde las habitaciones de servicio. Barnaby Besford bajó primero, y cuando el administrador de la casa se detuvo en la puerta del último cuarto del corredor, se quedó ahí parado un buen rato sin entrar. Auguste estaba de rodillas en el suelo, las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, una caja de herramientas abierta junto a él. La vieja rejilla de ventilación ya había sido retirada y estaba boca abajo sobre el piso. Él medía, cortaba y ajustaba una rejilla nueva en su lugar. Y después hizo algo más que nadie le había pedido, instaló una lámina de acero adicional detrás, gruesa y sólida, dejando solo agujeros de ventilación no más anchos que la punta de un palillo, y soldó las 4 esquinas permanentemente al marco. Barnaby observó esas manos trabajando y dijo solo una cosa: hace 40 años que no veía esto. Auguste no levantó la vista. ¿Ver qué? A un ferrante con una llave inglesa en la mano. Entonces el administrador de la casa se dio la vuelta. Y no preguntó por qué una rejilla de ventilación por la que había entrado un gato callejero necesitaba una capa de acero más gruesa que la puerta de la bodega de vinos. A las 9, Mabe bajó café, dejó la taza sobre el alféizar de la ventana, y se quedó parada en la puerta observándolo. Lo hace ver fácil, dijo. Lo es, cuando tienes las herramientas correctas. Supongo que eso no lo dice de los sentimientos. Auguste apretó el último tornillo, probó la rejilla con toda la fuerza de su mano, y ésta no se movió ni una fracción de centímetro. No tengo herramientas para los sentimientos, dijo. Ella se rió y volvió adentro. Él se quedó sentado en el piso un rato más, una mano todavía apoyada sobre la placa de acero, escuchando sus propias palabras repetirse dentro de su cabeza, y no le gustaba particularmente cómo sonaban. A las 7 de esa tarde, Renzo Paladino llegó. Siempre llegaba a esa hora, siempre usaba la entrada lateral, siempre se quitaba el propio abrigo y lo doblaba sobre el brazo en vez de entregárselo a alguien, y siempre se dirigía a Mabe con la voz cálida y afectuosa de un tío de la familia. Ella llevó la bandeja de licores al estudio, sirvió 2 vasos, dejó la licorera, y se retiró. Había bajado 3 pasos por el pasillo cuando escuchó a Auguste hablando por teléfono detrás de ella. No más fuerte de lo habitual, no más rápido de lo habitual, exactamente 3 palabras: cierren el muelle 9. Después vino el clic del auricular. Mabe siguió caminando.
No se detuvo, no se dio la vuelta, y nada dentro de su pecho se hundió en absoluto. El día que había venido para la entrevista, sabía exactamente para quién estaba pidiendo trabajo. Porque en esta parte del puerto sur de Baltimore, todo el mundo lo sabía. Y quienes no lo sabían ya habían aprendido a no preguntar. Necesitaba $4.200 al mes para el centro de cuidados de su hermano menor. Y de todas las puertas que había tocado, esta era la única dispuesta a pagar esa cantidad a alguien que no tenía un título en las manos. Así que el mismo día que firmó el contrato, se hizo 3 reglas, y las había cumplido durante 11 meses. No mires, no escuches, no recuerdes. Llevó la bandeja vacía de vuelta a la cocina, lavó las tazas, las secó, y devolvió todo a su lugar. Después se quedó parada junto al fregadero un rato, las manos todavía mojadas. Y por primera vez en 11 meses, se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma, porque la tercera regla se había roto hacía mucho tiempo. Ella recordaba. Recordaba todo, y tenía un cuaderno. A medianoche se secó las manos. Apagó la mayoría de las luces de la cocina y dejó encendida solo la lámpara pequeña sobre la mesa del comedor. De servicio, sacó una silla, se sentó, y tomó el cuaderno del bolsillo del delantal. Era un cuaderno de tapa dura, verde musgo oscuro, el lomo gastado en los bordes, de unas 300 páginas, con más de 2/3 ya llenas. Lo abrió en la página sin terminar, escribió la fecha, después la hora, y anotó que la lluvia había parado cerca del amanecer y que el viento venía del noreste. Escribió que el señor Besford había tosido 3 veces al cruzar el pasillo. Escribió que la luz del estudio del tercer piso se había apagado a las 11:40, 40 minutos más tarde de lo habitual. Escribió que el invitado había salido de la casa a las 9:20 y que su auto había dado la vuelta en la cuesta en vez de seguir derecho hacia el portón principal, como solía hacer. Anotaba esas cosas exactamente como 2 años de turnos clínicos le habían enseñado a hacerlo. Porque en un turno de noche, lo que no se escribe es como si nunca hubiera pasado. Y la gente solo se daba cuenta de que algo era inusual cuando ponía 7 noches una junto a la otra, no cuando miraba una sola noche por separado. El hábito la había acompañado desde la escuela a través de los 3 peores años de su vida, y seguía con ella hasta hoy. Porque desde que había dejado de poder dormir, esta era la única forma que había encontrado de aprovechar las horas vacías de la madrugada. Escribía sin pensarlo. No tenía idea de lo que en realidad estaba registrando. A la 1:15 escribió que la cocina estaba en silencio. A las 2 escribió que había habido pasos en el segundo piso, yendo y viniendo durante unos 10 minutos antes de detenerse, y se quedó un momento con la pluma sobre esa línea antes de escribirla de todas formas. A las 3:10 escuchó llantas raspando la grava detrás de la casa. Levantó la vista hacia la ventana de la cocina. 2 autos entraban por el portón trasero, ambos con las luces apagadas, avanzando despacio, y se detuvieron en el patio junto a la bodega, en vez de dar la vuelta hacia la entrada principal. Tomó la pluma y anotó la hora, escribió, 2 autos, y registró ambas placas, porque siempre anotaba las placas. Igual que alguna vez siempre había anotado los números de las camas del hospital, no porque quisiera saber nada, sino porque una cadena de números era más fácil de registrar que una descripción. Alguien bajó de uno de los autos. Hubo un breve intercambio de voces. Después la puerta de la bodega se abrió y se cerró de nuevo. Ella bajó la cabeza y terminó de escribir la última línea. Y cuando volvió a levantar la vista, un hombre estaba parado en medio del patio trasero, a unos 30 metros de la ventana de la cocina. No caminaba hacia la bodega. No caminaba hacia ninguno de los autos. Estaba completamente inmóvil, dándole la espalda a todo eso. El rostro vuelto hacia la fila baja de edificios de la izquierda, las habitaciones de servicio. Y se quedó así el tiempo suficiente para que Maeve se diera cuenta de que estaba contando desde el principio de la fila. Ella parpadeó. El patio estaba vacío. No había nada ahí, salvo las sombras largas de los árboles estirándose sobre la grava mojada y el resplandor amarillo y débil que venía de la bodega. Se quedó sentada, inmóvil, varios segundos, una mano todavía apoyada sobre el cuaderno. Y después se dijo a sí misma que no había dormido bien en 2 noches. Y que la gente veía toda clase de cosas a esta hora. Cerró el cuaderno, lo volvió a guardar en el bolsillo del delantal, apagó la lámpara de la mesa. Y fue a su cuarto. No escribió ninguna línea más sobre ese hombre. Fue lo único que pasó esa noche que ella no registró.
El martes era su día libre, y los días libres de Maeve siempre empezaban con 2 viajes en autobús. El primero recorría el puerto durante 40 minutos, y el segundo subía hacia el oeste de la ciudad durante otros 25, y en ambos viajes ella se sentaba en la última fila, apoyaba la cabeza contra la ventana, y se dejaba llevar dentro y fuera del único sueño que parecía conseguir durante la semana. El centro de cuidados quedaba al final de un camino bordeado de arces a ambos lados. Niall Callejan, su hermano menor, de 20 años, estaba sentado en una fila de sillas afuera, en el porche. Cuando ella llegó, ambas manos apoyadas sobre las rodillas mientras miraba fijo hacia el jardín. Se dio la vuelta al escuchar sus pasos, y su rostro se iluminó de inmediato. Maeve, dijo. Siempre recordaba el nombre de su hermana. Fue lo primero que había logrado volver a recordar después de 3 años. Y hasta ahora, seguía siendo lo más seguro dentro de su mente. Ella se sentó a su lado, abrió su bolso y sacó un envase de galletas de avena que había horneado ella misma la noche anterior en la cocina. De servicio. ¿Qué día es hoy?, preguntó él. Martes. Martes. Él asintió para sí mismo y masticó su galleta. Después, 10 minutos más tarde, volvió a preguntar qué día era. Y ella respondió, martes, otra vez, exactamente con la misma voz calmada que había usado la primera vez. Ni más rápido, ni más cansada, porque había aprendido que si dejaba ver el más mínimo rastro de tensión, él lo notaría. Y una vez que lo notaba, se quedaba en silencio por el resto de la visita. Se quedaron en el porche cerca de 1 hora. Él le contó sobre un pájaro que hacía un nido en la canaleta, contó la historia 3 veces. Y las 3 veces ella escuchó como si la estuviera oyendo por primera vez. Cuando ella se puso de pie para irse, una mujer de abrigo gris se acercó y la detuvo en medio del pasillo, sosteniendo una hoja de papel en una mano, la voz suave en esa forma particular que usa la gente cuando está por decir algo difícil. El costo del cuidado a largo plazo de Niall se ajustaría al comienzo del próximo trimestre. Los $4.200 pasarían a ser 4.900. El centro mantendría la tarifa actual 2 meses más. Y después de esos 2 meses, si la familia no podía hacer otros arreglos, no tendrían más opción que trasladar a Niall a un centro de menor nivel en la zona sur del condado, donde la proporción de enfermeras por paciente era de 1 a 11. La mujer agregó que lo sentía mucho, y lo decía en serio. Maeve tomó el papel, lo dobló en 4, y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Lo voy a resolver, dijo. Señorita Callejan, solo quería que lo supiera con tiempo, para que yo. Gracias. Lo voy a resolver. Después se alejó caminando. Y siguió caminando sin detenerse en ningún lado, porque sabía perfectamente bien que si se detenía, se derrumbaría ahí mismo, en medio del pasillo. Llevaba 3 años resolviendo cosas. Había resuelto cosas cuando le dijeron que el seguro no cubría un caso como el de su hermano. Había resuelto cosas cuando vendió lo último que le quedaba de su anillo de bodas. Cuando trabajó 2 turnos al día durante 7 meses seguidos. Cuando se paró frente al portón de una casa que toda la ciudad sabía a quién pertenecía y tocó el timbre de todas formas. Esto también lo resolvería. Siempre lo hacía. Cuando llegó al portón del centro, giró a la izquierda hacia la parada del autobús, y se detuvo. Del otro lado de la calle, estacionado junto a la acera, había un auto negro. Barnaby Besford estaba parado junto a la puerta trasera, ambas manos entrelazadas por delante, esperando. No dio ninguna señal de que llevara ahí 2 horas. Señorita Callejan. Señor Besford, ¿qué hace usted aquí? Me asignaron. ¿Asignado por quién? El administrador de la casa solo abrió la puerta del auto, y no respondió la pregunta. Maeve se quedó quieta en la acera un momento. Después subió al auto, porque los 2 viajes en autobús le tomaban 1 hora y 5 minutos, y estaba agotada hasta los huesos. Nadie dijo una palabra en todo el camino de regreso. Y en los días que siguieron, Auguste Ferrante nunca le mencionó nada de esto, ni una sola vez. Esa tarde, Auguste salió a buscar el maletín que había dejado en el auto. Y cuando se agachó bajo el asiento trasero, su mano tocó algo duro, apoyado contra la base del asiento. Lo sacó, un cuaderno grueso de tapa dura, de color verde musgo, el lomo gastado. Los bordes inferiores de las páginas amarillentos por años de contacto con manos sudorosas. Sabía de quién era.
También sabía que debía entregárselo a Barnaby y que él se lo devolviera. Lo abrió antes de tener tiempo de pensarlo. Las primeras páginas eran solo horas, apretadas y escritas con perfecta consistencia. Una columna de horas al lado izquierdo y notas cortas al lado derecho. La letra apurada de alguien acostumbrada a escribir en la oscuridad sin mirar su propia mano. Pasó una página. En un día, ella había escrito que la lluvia empezó a las 11 y paró a las 2. En otro, que la tubería del sótano hacía ruido. Renglones con horas y cadenas de números, sobre los que sus ojos pasaban de largo igual que pasan sobre un inventario de mercancía. El lenguaje administrativo y sin sentido de un turno nocturno, y él no se detuvo en ninguno de ellos. Después, desperdigadas entre esas páginas, había frases completamente distintas del resto. Escritas aquí y allá, a veces una sola línea en medio de una página en blanco. El tipo de frase que la gente escribe solo a las 3 de la mañana, cuando nadie más en la casa está despierto. Hoy mi hermano me preguntó qué día era 9 veces. Le respondí las 9 veces, y creo que sigo siendo una buena persona. En una página había escrito solo 4 palabras, estoy bien. Sigo bien, y las había subrayado 2 veces. Y Auguste se quedó mirando esas 2 líneas más tiempo del que esperaba. Después se encontró con esto, el hombre del tercer piso está parado en la ventana otra vez. A las 3:40. Toma el café frío y nunca lo recalienta. Tal vez no se da cuenta. O tal vez no le importa. Hoy se rió una vez, como un segundo, cuando el señor Besford dejó caer la tapa de la licorera. 3:15. La luz del tercer piso sigue encendida. Todos en esta casa saben dormir menos 2 personas. Auguste pasó otra página, y ahí estaba otra vez, y otra vez más. Se quedó parado junto al auto, en la oscuridad del garaje, pasando página tras página, olvidándose por completo del maletín. No escuchó los pasos detrás de él. Eso es mío. Levantó la vista. Maeve estaba parada a 3 pasos, el rostro sin color. Se acercó y le arrancó el cuaderno de las manos, rápido y fuerte, con el movimiento de alguien a quien acaban de arrancarle una capa de ropa en medio de un cuarto lleno de gente. ¿Cuántas veces ha escrito sobre mí?, preguntó él. 3. Conté 11. Ella apretó el cuaderno con más fuerza. Escribo sobre todos en esta casa. ¿Escribe sobre todos, o solo me está observando a mí? Ella abrió la boca, después la cerró de nuevo. No podía responder esa pregunta, y ambos lo sabían. No tenía derecho, dijo ella. Tiene razón. No lo tenía. Las palabras lo sorprendieron incluso a él, porque en esta casa, en esta ciudad, hacía mucho tiempo que no había nada que él no tuviera derecho a hacer, y había olvidado cómo se sentía admitir lo contrario. Se cayó bajo el asiento del auto, agregó. Debía habérselo dado al señor Besford. Sí, debió hacerlo. Ella apretó el cuaderno contra su pecho, ambos brazos cruzados con fuerza alrededor, y lo miró un segundo más. Toma el café frío, dijo él, porque se olvida. Lo dijo en voz baja, casi para sí mismo. Maeve no respondió. Se dio la vuelta y salió del garaje rápido, hasta desaparecer por completo tras la puerta lateral, con ambos brazos todavía cruzados sobre el pecho, alrededor del cuaderno. Auguste se quedó donde estaba, solo. Recordaba con perfecta claridad cada palabra que ella había escrito sobre él. No podía recordar una sola cadena de números. 2 días después, a las 8 de la noche, Auguste bajó a la cocina y encontró a Maeve guardando platos en la alacena. ¿Cenaste? Ya comí, señor. Mientes. Ella se quedó en silencio. Él sacó la silla en la cabecera de la larga mesa de madera del comedor de servicio, marcada con rayones en todas direcciones, donde nadie con el apellido Ferrante se había sentado en 40 años. Y se sentó. ¿Queda algo de comer? Ella se quedó mirándolo un momento. Después recalentó la olla de sopa de papa que había sobrado del almuerzo, cortó pan, y lo puso frente a él. Siéntate, dijo él. Yo no me siento en la misma mesa. Te dije que te sentaras. Ella se sentó frente a él, dejando cierta distancia entre ambos, ambas manos en el regazo. Comieron en silencio unos 5 minutos. Después él dejó la cuchara. Tenía un hermano menor, dijo.
Ella levantó la vista. 8 años menor que yo. Murió hace 3 años. Tenía 26. Hablaba con la misma voz pareja que usaba para leer un reporte. En ese entonces llegó la noticia de que algo grande estaba por pasarle a mi familia. No se lo dije. Firmé papeles, transferí toda su parte a un fideicomiso en el extranjero. Le reservé el pasaje. Le arreglé un lugar donde quedarse allá. Y 3 días después, lo subí a un auto. Giró la cuchara suavemente sobre la mesa. No le hice ni una sola pregunta. No le pregunté si quería ir. No le pregunté si tenía miedo. Solo le dije que ya estaba todo arreglado, y él me creyó, porque había confiado en mí toda su vida. Hizo una pausa. Nunca llegó. Mabe no dijo nada. Había aprendido hacía mucho que en momentos así, el silencio era lo más amable que una persona podía darle a otra. Durante 3 años me repetí que había hecho lo correcto. Que solo no lo había hecho lo bastante rápido, dijo. Solo hace poco empecé a pensar distinto. Lo salvé decidiendo por él, y a eso le llamé protección. Afuera, en la ventana de la cocina, se asentaba la neblina sobre el patio trasero. Mabe se quedó quieta mucho tiempo, tanto que él pensó que no diría nada en absoluto. Después puso ambas manos sobre la mesa. Mi esposo murió hace 3 años, dijo. Se llamaba Desmond. Auguste levantó la vista. Esa noche hubo un incendio en la bodega del Muelle 14. Yo estaba en casa, a 4 cuadras. Fui la primera persona en llegar, antes que los bomberos. Se detuvo ahí y no dijo nada más sobre esa noche. Ni una sola palabra. A la mañana siguiente me senté en la comisaría y di mi declaración. Les dije una sola cosa, que la puerta de la bodega había estado cerrada con llave desde afuera, y lo sabía con certeza porque yo misma había estado parada justo frente a ella. Bajó la vista hacia sus manos. Anotaron mi declaración. Me sirvieron un vaso de agua. Uno de los oficiales me dio una palmadita en el hombro y me dijo que fuera a casa a descansar. Hizo una pausa. 3 semanas después pedí una copia del informe. En las notas habían escrito que la testigo sufría de dolor agudo. Auguste dejó la cuchara por completo. Esa noche me enseñó algo, dijo ella. Si tengo miedo, la gente me llama irracional. Si me quedo callada, me llaman fuerte. A la gente le gusto mucho más cuando soy fuerte. Se encogió de hombros levemente. Así que elegí el silencio. La otra noche no te quedaste en silencio, dijo él. Ella levantó los ojos hacia los de él, y por primera vez en toda la noche, algo en ellos se resquebrajó apenas un poco. La otra noche estaba agotada, dijo. Se quedaron ahí sentados un largo rato después de eso, sin que ninguno de los dos hablara. La lámpara sobre la mesa de servicio proyectaba un círculo de luz amarilla, justo lo bastante ancho para los dos. Y más allá de ese círculo, la gran casa yacía en la oscuridad. Él era un hombre que nunca decía lo que quería. Ella era una mujer que nunca decía lo que necesitaba. Y esa noche, en la cocina de servicio, cada uno le había mostrado al otro exactamente una vuelta de la cerradura que se había puesto con sus propias manos 3 años atrás. Esa noche volvió a llover. Mabe estaba lavando los últimos platos cuando escuchó un sonido muy suave afuera, en los escalones de la cocina. Y cuando abrió la puerta, ahí estaba, sentado en el charco de luz que salía de la cocina, el pelaje empapado y pegado al cuerpo, tan flaco como antes. Y esta vez no salió corriendo. Solo levantó la mirada hacia ella. Ella se quedó mirándolo un momento, después entró, sirvió un poco de leche en un platito, la entibió un poco, y la dejó en el escalón. El gato esperó a que ella retrocediera 2 pasos antes de empezar a beber. Se mete en mi casa, te asusta hasta la muerte, y ahora se supone que yo tengo que darle de comer. Ella no lo había escuchado bajar. Auguste estaba parado en la puerta de la cocina, las mangas remangadas hasta los codos, la corbata ya quitada. No tienes que darle de comer, dijo ella. Lo sé. Él salió, se sentó en el umbral, y no fue más allá. Ella se sentó a poca distancia de él. El gato comió muy despacio, del modo en que come un animal que ha aprendido que su comida se le puede quitar en cualquier momento.
y los dos se quedaron ahí sentados en silencio, esperando a que terminara. La lluvia caía constante sobre el techo encima de ellos cuando el gato lamió el platito hasta dejarlo limpio y desapareció en la oscuridad. August todavía no se levantaba. Puso una mano sobre el escalón para apoyarse, y el dorso de su mano tocó el dorso de la de ella. Ninguno de los dos la apartó. Se quedaron así, sin mirarse, ambos con la vista fija en el patio de grava mojada, y el lugar donde su piel se tocaba se puso tan cálido que Maeve pensó que él tenía que estar sintiéndolo también. Las siguientes 4 noches terminaron todas en esos mismos escalones. Durante el día, todo seguía exactamente igual que siempre. Ella seguía levantándose a las 6, seguía limpiando el pasillo del segundo piso, seguía llamándolo, señor, delante de todos los demás. Él seguía teniendo reuniones en el estudio, seguía firmando papeles, seguía recibiendo llamadas telefónicas que ella pasaba de largo sin escuchar. Pero alrededor de las 10 de cada noche, cuando las luces de la gran casa ya se habían apagado, uno de los dos ya estaba sentado en los escalones de la cocina, y tarde o temprano, el otro bajaba. Él le habló de su padre, de la forma en que el hombre mayor solía golpear 2 dedos sobre la mesa antes de decir algo importante, y de cómo, cuando August tenía 15 años, su padre le había enseñado que un hombre nunca debía decir lo que quería hasta estar seguro de que podía tenerlo. ¿Por qué te enseñó eso? Para que nadie me viera nunca esperando nada con esperanza. Ella se quedó callada un momento, después dijo suavemente, entonces no te enseñó muy bien. August se rió. El sonido pareció sorprenderlo incluso a él mismo. Maeve cantaba. No sabía que cantaba, o tal vez lo sabía y fingía que no. Pero cada vez que se quedaba lavando platos, tarareaba alguna melodía muy vieja por lo bajo, siempre un poco desafinada. Y cada vez que él le preguntaba por eso, ella respondía de inmediato, no estaba cantando. Después, 4 minutos más tarde, volvía a empezar. Para la 4ª noche, el viento cruzó los escalones y soltó un mechón de cabello del rodete de Maeve, dejándolo caer sobre su mejilla. August levantó la mano. La subió hasta la mitad, después se detuvo en el aire, los dedos a un palmo del rostro de ella, y la dejó ahí. Estoy preguntando primero, dijo. Maeve se dio vuelta a mirarlo bajo la luz amarilla que salía de la cocina. El color le subió al rostro, y sonrió. Aprendes rápido. Él no la tocó. Bajó la mano y la volvió a apoyar en el escalón, y los dos se quedaron en silencio otra vez, mirando hacia el patio como antes. Pero ambos sabían que algo había pasado en esos pocos segundos. Que juntos habían cruzado una especie de puerta, y que esa puerta ya no podía cerrarse. Esa noche, antes de ir a su cuarto, Maeve abrió su cuaderno y se quedó sentada con la pluma en la mano largo rato sin poder escribir una sola línea. Al final, escribió solo una frase, y cerró el cuaderno, 10 días que quedan. A las 10 de la mañana del lunes, un auto se detuvo frente a la entrada principal y Barnaby Besford bajó a la cocina para anunciar que la señora Ferrante había regresado. Lo dijo con la voz de un hombre que reporta mal clima. Constance Ferrante tenía 66 años, y entró a la casa de su hijo como si estuviera entrando a un cuarto del que nunca se hubiera ido. Detrás de ella venía una mujer mucho más joven, de unos 30 años. El cabello rubio prolijamente atado hacia atrás, la postura recta, la actitud silenciosa. Adeline Bass no saludó a nadie, ni hizo ningún gesto de no saludar a nadie. Se sentó en el sillón cerca de la ventana y se quedó ahí sin moverse todo el tiempo. August había salido hacia Annapolis a las 6 de esa mañana. Todos en la casa lo sabían, y Constance lo sabía mejor que nadie. Mandó llamar a Maeve al pequeño salón. Señorita Callahan, señora, siéntese. Maeve se quedó de pie. En los 11 meses que llevaba trabajando ahí, nadie la había invitado nunca a sentarse en el pequeño salón, y entendía perfectamente que esta invitación no era un acto de amabilidad. Siéntese, querida, dijo la señora Ferrante otra vez, todavía más suave. No estoy acostumbrada a hablar con alguien que está de pie. Maeve se sentó en el borde de la silla. La señora Ferrante le sirvió té. Se sirvió a sí misma, empujó la taza sobre la mesa hacia Maeve. Después se sentó frente a ella y cruzó ambas manos prolijamente sobre el regazo. He escuchado que cocina muy bien. He escuchado que no ha tomado un solo día libre. He escuchado que la semana pasada mi hijo se sentó abajo y comió sopa en la mesa de la cocina.
Sonrió. Nadie había logrado eso en 40 años. Ni siquiera yo. Señora, yo. No la estoy culpando. Levantó una mano apenas. Escúcheme primero. Después abrió la cartera a su lado, sacó un cheque ya escrito, y lo deslizó sobre la mesa hacia Mabe. Mabe bajó la vista. Leyó la cantidad 2 veces. Era suficiente para pagar el cuidado de Nail por 10 años. Suficiente para cubrir incluso los futuros aumentos que ella todavía no sabía que vendrían. Suficiente para que nunca más tuviera que quedarse parada en un pasillo escuchando a una mujer de abrigo gris disculparse con ella. Pregunté sobre su hermano, dijo la señora Ferrante. Lo sé todo. También sé que el mes pasado le dijeron que las tarifas iban a subir. Hablaba con la voz calmante de alguien que ofrece consuelo. Tómelo. No hay condiciones escritas en ese papel. Solo le estoy pidiendo una cosa, y lo pido en serio. Se inclinó hacia adelante. Usted es lo más amable que le ha pasado a esta casa. Lo creo de verdad. Lo hace reír. Lo hace sentarse a una mesa. Lo hace un poco menos parecido a su padre. Hizo una pausa. Y exactamente por eso no puede quedarse. La gente no perdona a un hombre como él porque sea cruel, querida. Lo perdonan solo mientras siga siendo temible. El día que todo este puerto se entere de que tiene un punto débil, ese punto débil va a ser usted. El único sonido que quedaba en el cuarto era el del reloj. Adeline Bass seguía inmóvil junto a la ventana, una mano apoyada en el brazo del sillón. Mabe miró el cheque un momento más. Después lo tomó, lo dobló cuidadosamente por la mitad, presionó el pliegue con el pulgar, y lo volvió a poner en el centro de la mesa. No levantó la voz en ningún momento. Tiene razón en algo, señora, dijo. No me voy a quedar. En 3 semanas me voy a Filadelfia. Ya me inscribí. Ya empaqué mis cosas. Y pensaba entregar mi renuncia el viernes pasado. Se puso de pie. Pero me voy porque tengo algo propio que hacer, no porque usted me esté pagando para irme, querida. Y hay algo más, señora. Voy a decir esto, y después vuelvo directo a trabajar abajo. Miró directo a la mujer sentada frente a ella. Hace 3 años, alguien me pagó una vez para que me quedara callada. Tomé el dinero. Todavía lo estoy gastando. Incluso ahora, sigo gastándolo. Y en 3 años no ha habido una sola noche en la que haya podido dormir. Inclinó la cabeza cortésmente. Que tenga un buen día. Después se dio la vuelta y salió. Cerca de la ventana, Adeline Bass levantó la mirada y observó a Mabe hasta que la puerta se cerró detrás de ella. No había ni rastro de odio en esa mirada. El miércoles por la tarde, Barnaby le pidió que limpiara la biblioteca del 2.º piso, un cuarto en el que nadie había entrado en años, donde los estantes más bajos estaban llenos de cajas viejas con registros de la naviera. Mabe desempolvó de arriba hacia abajo, y cuando sacó una caja de cartón del estante inferior, el fondo cedió y toda una pila de papeles se derramó por el piso. Se agachó a recogerlos. Eran conocimientos de embarque, cientos de ellos ordenados por mes, una hoja por cada envío, con la fecha, el muelle, el remitente, el destinatario. Había levantado como una docena cuando su mano se detuvo. ¿Muelle 14? Pasó a la siguiente hoja. Muelle 14, otra vez. Se dejó caer al piso en medio de los papeles esparcidos y empezó a revisarlos cada vez más rápido. Buscando el mes, buscando la fecha que no había necesitado recordar en 3 años porque nunca había olvidado ni un solo minuto de ella. Ahí estaba, un conocimiento de embarque con exactamente esa fecha, un envío entregado a la bodega del muelle 14 a las 6 de la tarde. El remitente aparecía bajo un nombre de empresa que ella nunca había escuchado, mientras que el transportista estaba impreso con claridad en la esquina superior derecha, en la misma letra inclinada que ella veía todos los días en los documentos del estudio del 3.er piso, Ferrante Marine and Logistics. Se quedó completamente inmóvil, después dio vuelta a la hoja. Detrás había una evaluación de pérdidas con el sello de una aseguradora marítima, concluyendo que la causa del incidente había sido un cortocircuito eléctrico en el sistema de iluminación, sin evidencia de intervención externa, y debajo estaba la firma del tasador, Holland Striker.
Mabe Callaghan había estado parada frente a esa puerta de bodega cuando estaba cerrada con llave desde afuera. Lo había declarado en la comisaría. Había sostenido en sus propias manos una copia del informe que decía que la testigo sufría de dolor agudo. Y durante 3 años había vivido con esa frase, como quien vive con una astilla enterrada demasiado profundo para sacarla. En esos 3 años, sus manos nunca habían temblado. Ahora sí. Se quedó sentada en el piso de la biblioteca unos 10 minutos sin llorar, mirando fijo el nombre inclinado de la empresa en la esquina superior de la hoja. Después reunió toda la pila de conocimientos de embarque, los sostuvo contra el pecho con ambos brazos. Se puso de pie, y subió al 3er piso. No tocó la puerta. Empujó la puerta del estudio, caminó directo hasta el escritorio, y puso la pila de papeles frente a August. Mi esposo murió en tu bodega, dijo. Lo sabías. August tenía una pluma en la mano. La dejó. La miró primero a ella, después a los papeles. Acercó la pila hacia sí, dio vuelta la primera hoja y la leyó. Después la siguiente. Después encontró la que tenía esa fecha, leyó el frente, la dio vuelta, y leyó la evaluación adjunta detrás. Leyó durante mucho tiempo, mucho más de lo que cualquiera necesitaría para leer una sola hoja. Y durante todo ese tiempo no dijo una palabra, no levantó la vista, no hizo un solo gesto. Mabe se quedó parada del otro lado del escritorio, viéndolo leer, contando cada segundo, porque sabía que su respuesta determinaría qué dirección tomaría el resto de su vida. Finalmente, August levantó la vista. No lo sabía, dijo. Ella no se movió. No lo sabías. No lo sabía. Repitió esas mismas 3 palabras, sin agregar nada, sin ofrecer ninguna explicación. No dijo que lo investigaría, no dijo que debía haber algún error, no dijo que su empresa manejaba miles de envíos cada año. Simplemente se quedó ahí sentado, con los papeles bajo ambas manos, y dijo esas 3 palabras. Y sabía exactamente lo que significaban. En esta casa, en toda la mitad sur del puerto de esta ciudad, todo existía dentro de su campo de visión. Esa era la única razón por la que seguía vivo. Y ahora tenía en sus manos la prueba de que algo había pasado justo bajo su nariz 3 años atrás sin que él lo viera jamás. Se puso de pie. Dame 3 días. Mabe lo miró. Ya han pasado 3 años, señor. Después se dio la vuelta y salió, dejando la pila de conocimientos de embarque sobre el escritorio. August se quedó de pie, solo en el estudio, ambas manos apoyadas sobre el escritorio, la cabeza baja, mirando fijamente durante mucho tiempo la firma al reverso de la hoja. Durante esos 3 días, August no durmió más de 4 horas por noche. El primer día hizo traer del archivo de la empresa todos los registros de seguros relacionados con el muelle 14, 9 cajas de cartón en total, y se sentó entre esas 9 cajas en el estudio desde la mañana hasta la medianoche. El informe completo de evaluación estaba ahí. El juego completo de fotografías de la escena estaba ahí. El certificado de inspección del sistema eléctrico de la bodega, firmado 4 meses antes del incendio, estaba ahí, sellado y firmado por una compañía de inspección independiente. La liquidación del seguro se había pagado a tiempo, sin disputas, sin apelaciones. El segundo día pidió los registros de turnos de todo ese trimestre. No faltaba una sola página. Cada firma de entrega estaba presente, y las horas de entrada y salida coincidían al minuto. Exigió una lista de todos a quienes se les había dado llave de la bodega del muelle 14 en ese momento. Había 7 nombres en la lista. Dentro del año siguiente, los 7 habían renunciado o habían sido trasladados a otro lugar, cada uno por una razón diferente. Cada razón perfectamente razonable. Nadie despedido, nadie presentando una demanda, nadie dejando nada que pudiera seguirse. El tercer día se sentó frente a todo eso y finalmente entendió lo que le había estado helando la espalda los últimos 2 días. No era que los registros tuvieran huecos. Era que no había huecos en absoluto. Después de 3 años, después de 9 cajas, después de miles de páginas, no pudo encontrar un solo borrón, un solo número fuera de lugar, una sola firma inclinada hacia el lado equivocado. En 15 años trabajando en este puerto, August Ferrante nunca había visto un archivo tan limpio, porque los registros reales nunca son así de limpios. Los registros reales siempre tienen una página archivada en el lugar equivocado,
Una línea agregada después con tinta de otro color, un juego de iniciales que nadie recuerda a quién pertenecen. Lo que tenía en las manos no era la verdad. Era algo que habían limpiado a fondo. Y la persona que lo había limpiado había estado parada aquí mismo, en esta casa, frente a él, 3 años atrás. Al mismo tiempo, puso a 2 hombres a revisar la noche en que habían cortado la rejilla de ventilación. No les dijo por qué. Solo pidió el horario completo de guardia del patio trasero de esa noche. La tarde del tercer día le trajeron una sola hoja de papel. El patio trasero debía tener 2 guardias en servicio a partir de las 11 de esa noche. A las 7 de esa tarde, el horario se había cambiado a último momento, empujando el turno hasta las 2 de la madrugada. Y durante las 3 horas entre las 11 y las 2, no había habido ningún guardia en el patio trasero ni en toda la fila baja de edificios de la izquierda. Al pie de la página estaba la firma que aprobaba el cambio de turno, Renzo Paladino. August se quedó mirando ese nombre mucho tiempo. No golpeó el escritorio con el puño. No llamó a nadie. Se quedó sentado en silencio en el estudio hasta que el cielo más allá de las ventanas se puso completamente oscuro. Después dobló el papel, lo deslizó en medio del expediente. Cerró el expediente entero bajo llave en el cajón de abajo, y se guardó la llave en el bolsillo del abrigo. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Mabe. Esa noche, Barnaby Besford subió café. El administrador de la casa dejó la taza en el borde del escritorio, y, a diferencia de cualquier otra vez, no se retiró de inmediato. Señor. ¿Qué? La señorita Callahan me preguntó 2 veces hoy si usted iba a bajar a la cocina. August no levantó la vista. Estoy ocupado. Sé que está ocupado. El anciano se quedó parado ahí, ambas manos entrelazadas por delante. ¿Cuándo le va a decir? Cuando tenga una respuesta. Barnaby asintió despacio, como si ya hubiera esperado exactamente esas palabras, cada una de ellas. Señor, dijo. Ella no preguntó si usted tenía la respuesta. Preguntó si la estaba buscando. Tomó la bandeja vacía y se fue. Pasaron 3 días y él no le dijo una sola palabra. Pero a la primera mañana, 2 hombres desconocidos estaban apostados en el portón trasero. A la segunda mañana, cambiaron todas las cerraduras de toda la fila baja de edificios de la izquierda, y Barnaby le entregó a Mabe una llave distinta. Esa tarde, sus pertenencias fueron trasladadas al segundo piso, a un cuarto vacío cerca de la escalera principal, con una ventana que daba a la entrada. A la tercera mañana, cuando salió hacia el portón para tomar el autobús a visitar a su hermano, ya había un auto esperando, y el conductor le dijo que le habían ordenado llevarla a donde necesitara ir y traerla de vuelta, incluso en viajes que ella no hubiera anunciado con anticipación. A la tercera noche, subió al estudio y empujó la puerta. August estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café frío en la mano. ¿Me puedes decir qué está pasando? No pasa nada. Cambiaste todas las cerraduras de toda una fila de edificios porque no pasa nada. Las cerraduras eran viejas. Me mudaste al segundo piso porque las cerraduras eran viejas. Él dejó la taza de café. Deberías descansar. 3 días, dijo ella. Me pediste 3 días. Te di 3 días. Ahora estoy parada aquí preguntándote, y me estás diciendo que me vaya a dormir. Todavía no termino. Entonces dime que no has terminado. Eso acabo de hacer. No, acabas de decirme que me vaya a dormir. Él se quedó en silencio. Y fue ese silencio lo que finalmente rompió algo dentro de ella. Cambiaste la rejilla de ventilación de mi cuarto. Soldaste toda una placa de acero en la base de la pared y me dijiste que la rejilla estaba podrida. Pusiste hombres en el portón trasero. Cambiaste todas las cerraduras. Me mudaste arriba. Mandaste un auto a seguirme hasta el portón del centro de mi hermano sin decirme una palabra. Su voz no subió de volumen, pero empezó a temblar. Durante 3 días no me has hecho una sola pregunta, señor. No me has preguntado si tengo miedo. No me has preguntado si quiero saber. No me has preguntado si puedo soportar dormir en un cuarto distinto sin entender por qué me mudaron ahí. Tragó saliva. Decides por tu cuenta lo que es mejor para mí. Y después le llamas protección. August se enderezó.
Te estoy manteniendo a salvo. Te estás evitando a ti mismo tener que admitir que no sabes nada. No entiendes lo grande que es esto. Entonces hazme entender. Te lo diré cuando tenga una respuesta. No te estoy pidiendo la respuesta. Ella dio un paso más cerca. Te estoy preguntando si la estás buscando. Eso es todo. Durante 3 días, todo lo que necesitaba era que me dijeras una sola frase: la estoy buscando. Y hubiera esperado otros 3 años si hacía falta. Él no respondió. No respondió porque no encontraba la manera de decir que había pasado 3 noches sentado entre 9 cajas de registros y había salido con las manos vacías. Que 3 años atrás alguien había limpiado todo antes que él, dentro de su propia casa. Que acababa de ver un nombre en un cambio de horario de guardia y todavía no tenía el valor de creer lo que ese nombre significaba. Había vivido toda su vida bajo la regla de que un hombre solo habla cuando está seguro. Y en 34 años, esa regla nunca lo había traicionado. Sube a tu cuarto, dijo. Y en esas palabras, Maeve escuchó exactamente la misma voz que había estado escuchando durante 3 años. La voz de la gente que tomó su declaración y después le dio una palmadita en el hombro. La voz de la gente que le sirvió un vaso de agua y le dijo que fuera a casa a descansar. La voz de todos los que alguna vez habían decidido por ella que no estaba lo bastante estable como para escuchar la verdad. Y dijo lo único que nunca debió haber dicho. A Emmett también lo mantuviste a salvo tú. El cuarto se quedó inmóvil. August no se movió. Su rostro no cambió. Sus manos no se cerraron en puños. No dio un paso hacia ella. Solo se quedó ahí parado, y algo detrás de sus ojos se apagó, como una luz que se apaga en algún lugar muy lejano. Maeve se llevó ambas manos a la boca. Lo siento, dijo. Lo siento, no quise. Él ya no la miraba. Volvió el rostro hacia la ventana. Sal de aquí. A las 9 de la mañana siguiente, Renzo Paladino llegó, y esta vez no usó la entrada lateral. Caminó directo hacia el gran salón donde Constance Ferrante estaba tomando el té y pidió que llamaran a todos en la casa. Barnaby bajó. Los 2 hombres apostados en el portón trasero bajaron. Maeve fue llamada desde la cocina con las manos todavía mojadas, y se quedó parada cerca de la puerta porque nadie le dijo que se sentara. August bajó al final. Se detuvo al pie de la escalera y no llegó a entrar por completo al cuarto. Señor, dijo Renzo, lamento mucho hacer esto aquí, delante de todos, pero me he quedado callado 3 semanas y ya no puedo más. Abrió su maletín, sacó una pila de páginas fotocopiadas, y las puso sobre la mesa baja en el centro del cuarto. Su horario de vehículos del último mes se filtró hacia afuera 2 veces. La segunda vez fue su viaje a Annápolis la semana pasada. Extendió las páginas copiadas sobre la mesa como si fueran cartas de baraja. Y esto es lo que encontré. Eran copias de páginas de un cuaderno escrito a mano. Letra pequeña y apurada, con una columna de horas al lado izquierdo. 3:10. 2 autos entraron por el portón trasero. Luces apagadas, seguido de 2 números de placa. 11:40. La luz del estudio del tercer piso se apagó. 9:20. El invitado salió de la casa. El auto dio la vuelta en la cuesta. Cada página estaba llena de horas. Puertas que se abrían y se cerraban. Autos que llegaban y se iban. Quién estaba despierto y quién dormía. Día tras día, noche tras noche, regular, preciso, sin una sola noche faltante. Constance Ferrante dejó su taza de té. Barnaby avanzó medio paso, después se detuvo. Ahí, en ese gran salón, delante de todos los que estaban parados a su alrededor, esas páginas ya no eran el diario de una mujer que no podía dormir. Eran un registro de vigilancia. La cocinera me dijo que ella se sienta abajo, en la mesa, escribiendo todas las noches, dijo Renzo. Le pregunté una vez. Me dijo que le escribía cartas a su hermano. Le creí también. De verdad le creí. Suspiró. Después empecé a hacer más preguntas. Esta mujer es una Callahan, y tiene un hermano menor en un centro de cuidados fuera de la ciudad que cuesta $4.200 al mes. Levantó la vista. No digo que sea mala persona.
Digo que $4.200 al mes pueden romper incluso a una buena persona. Despídela, dijo Constance. ¿Hoy? Maeve no miró a Renzo. No miró a la señora Ferrante. Miró hacia el pie de la escalera, donde estaba parado Auguste, y esperó. Necesitaba que él dijera solo una cosa, lo que fuera. Auguste no dijo nada. Estaba mirando fijo las páginas copiadas sobre la mesa baja y no podía escuchar nada a su alrededor, porque acababa de ver la línea que decía, 3:10, 2 autos entraron por el portón trasero, luces apagadas, y sabía con absoluta certeza que esa noche no había estado programado ningún envío por el portón trasero de su casa. Después sus ojos se movieron a la línea de arriba, y a la de abajo, y dentro de su mente una cosa encajó con otra con el sonido de un cerrojo deslizándose a su lugar. Nadie corta una rejilla de ventilación para entrar al cuarto de una sirvienta solo porque es una sirvienta. La cortan porque hay algo adentro de ese cuarto que necesitan llevarse. Levantó la cabeza. Abrió la boca, pero ya había tardado unos 3 segundos de más, y 3 segundos en un cuarto como ese eran demasiado. Maeve ya se había llevado las manos a la espalda y se había desatado el delantal. Lo hizo con perfecta calma, se lo quitó, lo dobló en 4, y lo puso sobre la mesa junto a las páginas copiadas. No hace falta que me despida, señora, dijo. Después se dio la vuelta, pasó junto al pie de la escalera, pasó justo al lado de Auguste sin detenerse, y salió por la puerta. 2 días después, Renzo Paladino subió otra vez al estudio, y esta vez llevó un expediente nuevo con él. Formé un comité interno de revisión, dijo. Necesitamos llegar al fondo de esa filtración del horario, señor. Necesito su firma para tener acceso a todos los documentos de esta casa, incluyendo cualquier cosa que la señorita Callahan haya dejado atrás. Puso el expediente sobre el escritorio. Especialmente lo que ella haya dejado. Auguste lo miró. Lo miró bastante tiempo, más de lo que la cortesía permitía, y Renzo sonrió mientras esperaba, con la expresión paciente de un hombre que había estado junto a 2 generaciones de líderes de esta familia. Déjame revisarlo yo primero, dijo Auguste cuando la puerta del estudio se cerró. Auguste abrió el cajón, sacó la caja de cartón, y puso el cuaderno verde musgo sobre el escritorio. Esta vez no lo abrió como un hombre dolido. Lo abrió como el hombre que controlaba el puerto sur de Baltimore, sacó papel en blanco, tomó una pluma, y empezó desde la primera página. 3 horas después, el escritorio estaba cubierto de hojas de papel. Una mujer que no podía dormir había registrado 11 meses sin faltar una sola noche. Horas, clima, quién había pasado por qué pasillo y a qué hora, y cada pocas noches había otra línea anotando un auto entrando por el portón trasero, con número de placa y hora. Y cada una de esas entradas caía en algún punto entre las 2:30 y las 3:30 de la madrugada. Auguste sacó los registros de despacho de la empresa y los comparó. Ni uno solo de esos viajes aparecía en ninguno de sus registros. Ninguno había sido programado, aprobado, o documentado. Contó 23 entradas a lo largo de 11 meses. Después sacó los turnos de servicio de la casa y los puso junto al cuaderno. Las 23 noches habían sido noches en que Renzo Paladino estaba de guardia. Auguste se quedó inmóvil un momento, después siguió pasando páginas. Y ahí, justo en la mitad del cuaderno, entre 2 entradas de horas comunes de una noche de abril, había una línea escrita con una letra completamente distinta al resto. Más lenta, presionada con más fuerza sobre el papel, la letra de alguien copiando algo que ya había escrito muchas veces en muchos otros lugares. Copié esto hoy del cuaderno viejo, había escrito ella, porque el viejo se está empezando a deshacer. Después venía una fecha, de 3 años atrás. Después una frase, el auto salió del muelle 14 a las 9:40, rumbo al norte, con las luces apagadas, y un número de placa. Auguste se quedó mirando ese número. Después desvió los ojos hacia la hoja blanca a su derecha, donde había copiado los 23 números de placa de los últimos 11 meses, y lo encontró en el 9º renglón. El mismo auto. 3 piezas encajando en el mismo instante, con tal precisión que casi podía escuchar el clic. El auto que había salido del muelle 14 aquella noche seguía entrando por el portón trasero de su casa a las 3 de la madrugada, durante los últimos 3 años. Siempre en las noches en que Renzo estaba de guardia. Lo que significaba que los expedientes que Auguste había pasado 3 noches revisando,
9 cajas tan impecables que no podían estar más limpias. Estaban así porque el hombre que las había limpiado seguía sentado a esta misma mesa, comiendo con ellos. 3 años atrás, ese mismo hombre también había sido la única persona además de August que sabía qué viaje haría Emmett, a qué hora, y por qué ruta, porque el propio Renzo había recibido ese itinerario directamente de la mano de August. Y en esa noche lluviosa, a las 11, el turno de guardia del patio trasero había sido cambiado a último momento bajo la firma de Renzo, dejando el patio de grava completamente sin vigilancia durante 3 horas. No para que alguien robara algo perteneciente a la familia Ferrante, sino para que alguien pudiera llevarse exactamente el cuaderno que ahora estaba abierto sobre ese escritorio. August se recostó en la silla. Había pasado 3 noches rodeado de 9 cajas de documentos, buscando algo que no podía encontrar. Le había dicho a Barnaby que hablaría cuando tuviera una respuesta. Se había parado en este mismo cuarto y le había dicho a ella que subiera a su habitación. Y la respuesta, de principio a fin, había estado guardada dentro del bolsillo del delantal de la mujer a la que él mismo acababa de dejar salir por su portón a las 6 de la mañana. Bajó la vista y volvió a mirar esa pequeña línea de letra una vez más. La noche en que alguien cortó la rejilla de ventilación y entró a su cuarto, lo que habían venido a buscar había estado dentro del bolsillo de su delantal, y ella estaba dormida. El gato había entrado antes que él. En las siguientes 48 horas, August Ferrante hizo 3 cosas. La primera le tomó 4 horas. Llamó al jefe de despacho al estudio, canceló toda asignación de embarque respaldada por Renzo Paladino, revocó sus códigos de acceso en los 7 muelles, y ordenó al departamento de contabilidad suspender el pago de todo contrato secundario que llevara su aprobación. Lo hizo con papeleo, un documento a la vez, firmando cada uno, sellando cada uno, y antes del anochecer, el nombre Paladino había sido eliminado de todos los portones de la mitad sur del puerto de la ciudad. La segunda cosa le tomó un día entero. La compañía de seguros marítimos de Holland Striker le debía a 2 bancos regionales una suma considerable de dinero desde hacía 4 años, y ambas deudas estaban a la venta por debajo de su valor nominal. August las compró de inmediato, las 2. El viernes por la mañana, Holland Striker recibió un sobre sin ninguna amenaza dentro, solo copias de los 2 acuerdos de cesión y una hoja con el nombre de su nuevo acreedor. La tercera cosa le tomó una mañana y no requirió a nadie de la casa. August llevó el cuaderno verde musgo a una notaría, hizo copiar todo, notarizó cada página, conservó el original, y después fue con el abogado de la empresa a la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland, llevando esas copias, las 9 cajas de registros de seguros del Muelle 14, los registros de turnos, la orden que cambiaba el horario de guardia con la firma de Renzo Paladino, y la hoja comparativa con los 23 números de placa. Se quedó ahí 3 horas y respondió cada pregunta que le hicieron, incluidas las que apuntaban a su propia empresa. Para cuando volvió a casa, ya era de tarde. Barnaby Besford lo esperaba en el vestíbulo. Todo el puerto lo sabe, dijo el administrador de la casa. ¿Desde el mediodía? Sí. Se sentó a esta mesa durante 22 años. Lo cargó en brazos cuando usted tenía 5. Lo sé. Barnaby guardó silencio un momento. Su padre no habría hecho esto. August se quitó el abrigo, lo colgó sobre un brazo, y se detuvo al pie de la escalera. Mi padre sí hizo esto, dijo. Y yo perdí a mi hermano. Subió 2 escalones, después se detuvo. Mi padre manejaba todo dentro de las 4 paredes de esta familia. Sin papeleo, sin testigos, nadie de afuera podía enterarse. A eso le llamaba honor. El resultado fue que durante 22 años, el hombre sentado dentro de esas 4 paredes pudo esconder lo que quisiera esconder. Y nadie lo controló jamás. Miró hacia abajo, hacia el viejo administrador. No le estoy quitando la vida, señor Besford. Le estoy quitando su lugar en el mundo. Desde hoy no puede abrir un solo portón, no puede firmar un solo documento, no puede llamar a nadie que todavía le atienda el teléfono. Y todo lo que hizo hace 3 años ahora está en manos de gente con autoridad para interrogarlo. Y esa gente no lleva el apellido Ferrante. Barnaby bajó la cabeza. Señor, hay algo más. Consígame la dirección donde se aloja la señorita Callahan. No mande a nadie ahí. No mande un auto. Solo necesito la dirección. Sí, señor.
¿Y señor Besford? El administrador de la casa levantó la vista. No voy a ir hasta que este otro asunto esté completamente terminado. No quiero que ella tenga que volver a estar cerca de nada de esto. Renzo Paladino le mandó un mensaje a Auguste el sábado por la tarde. Una línea corta pidiéndole que se vieran a las 9 de esa noche en la vieja bodega del Muelle 14, diciéndole que fuera solo. Agregó que ya era hora de que los dos se sentaran a hablar como corresponde, tío y sobrino, que esto había ido demasiado lejos, que Auguste estaba destrozando a toda una familia por unas páginas garabateadas por una mujer que no podía dormir. Auguste leyó esa última línea 2 veces. Después llamó al abogado de la empresa, llamó a su contacto en la Fiscalía Federal, y pasó 2 horas arreglando cada detalle, quién estaría dónde se estacionarían los autos, cuál sería la señal, y exactamente a qué hora se encendería el dispositivo de grabación. A las 6 de esa tarde, llegó frente a una pensión de 2 pisos al este de la ciudad. Mabe abrió la puerta. Llevaba puesto un suéter viejo, el cabello atado bajo, y se quedó parada en la abertura estrecha sin invitarlo a pasar. No vine a disculparme, dijo él. Eso lo dejo para después. Vine a decirte algo y a hacerte una pregunta. Entonces le contó todo. Le contó todo sin ocultar ni una sola parte. Desde las 23 noches registradas en su cuaderno hasta el número de placa en la página de en medio. Desde la orden que cambiaba el turno de guardia con la firma de Renzo hasta las 3 horas que había pasado en la Fiscalía Federal el viernes por la mañana. Incluso le contó de las 3 noches que había pasado sentado entre 9 cajas de registros sin encontrar nada en absoluto. Me quiere en la bodega del Muelle 14 a las 9 de esta noche, dijo. Mi gente estará afuera, y también gente de la fiscalía. El grabador se enciende a las 8:30. Él no sabe que la evidencia ya fue entregada. Hizo una pausa. ¿Qué quieres? Mabe lo miró largo rato. Quiero ser yo quien entre. No, quiero ser yo quien cruce esa puerta. Mabe, escúchame. Estuve parada frente a esa puerta de bodega una vez, hace 3 años. Su voz no subió de tono. Y durante estos 3 años, sigo parada ahí. Esta vez quiero cruzarla. Él negó con la cabeza. No te voy a dejar entrar ahí. Estás haciendo lo mismo otra vez. Se quedó en silencio. Quiero que me lo pidas primero, dijo ella. Acabas de hacerlo. Esta es mi respuesta. Auguste se quedó inmóvil en el escalón de entrada durante mucho tiempo. Tenía todas las razones del mundo para decir que no, y conocía cada una de esas razones. Pero también sabía que 3 años atrás había subido a alguien a un auto sin preguntar, y a eso le había llamado protección. Asintió. A las 9:05, la puerta de la bodega del Muelle 14 se abrió. Renzo Paladino se levantó de la silla que había puesto en medio del piso de concreto, y la persona que entró no fue Auguste. Mabe Callahan caminó directo hasta la mesa colocada en el centro de la bodega, puso una hoja de papel sobre ella, y la empujó hacia él. «Léelo». Él no lo leyó de inmediato. Sonrió, esa sonrisa familiar de tío de familia. «Vete a casa, querida». «Léelo». Él bajó la vista. Era un recibo de evidencia de la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland, listando cada elemento uno por uno. 9 cajas de registros del Muelle 14, los registros de turnos. La orden que cambiaba el horario de guardia el día 19. Una copia notariada de un cuaderno de 300 páginas, firmada, sellada, y recibida oficialmente a las 10:10 de la mañana del viernes, 9 horas antes. La sonrisa de su rostro se fue borrando línea por línea. Hace 3 años escribieron en el informe que yo sufría de dolor agudo, dijo Mabe. Debería leer lo que escribí mientras estaba de duelo. Renzo Paladino se lanzó hacia adelante. Algo se rompió. Después la gran puerta de la bodega se abrió de golpe y haces de luz blanca barrieron todo el edificio, brillantes y despiadados de un extremo al otro, iluminando la mesa, la hoja de papel, y a las 2 personas paradas a cada lado de ella. La tarde siguiente, Auguste fue a la pensión del este de la ciudad por segunda vez, y esta vez Mabe abrió la puerta de par en par y lo dejó entrar. El cuarto tenía una sola ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Una placa eléctrica sobre un mueble. Una cama individual y 4 cajas de cartón selladas con cinta,
apiladas en 2 torres contra la pared. Las mismas 4 cajas con las mismas palabras escritas en marcador. Ella estaba sentada en el piso, pasando cinta sobre la tapa de una quinta caja. Él no había traído nada consigo. Sin flores, sin sobre, ni un solo papel. Se quedó parado en medio del cuarto, y ella levantó la vista hacia él, una mano todavía apoyada en la tapa de la caja. No vine a pedirte que te quedes en Baltimore, dijo. Ya renunciaste a esto una vez. No voy a ser la razón por la que lo hagas por segunda vez. Vas a subirte a ese autobús. Vas a terminar lo que empezaste, y no tengo ni una sola palabra que decir en contra de eso. Ella dejó el rollo de cinta en el piso. Vine a pedir otra cosa, dijo él, y lo voy a decir todo de una vez, porque si me detengo a la mitad, no voy a poder seguir. Se puso de pie, derecho, ambas manos a los costados, y habló. Quiero saber a qué hora llegas. Quiero saber si el cuarto que estás alquilando tiene calefacción, y si no la tiene. Quiero que me digas que no la tiene en vez de decirme que está bien. Quiero escuchar qué profesor es el más difícil de tu clase. Y quiero escucharte contármelo una segunda vez y una tercera, aunque ya lo haya escuchado. Quiero que me llames cuando tengas miedo. Quiero que me llames cuando estés feliz. Y quiero que me llames cuando no haya pasado nada en absoluto. Cuando sea solo una de esas noches en las que quieres escuchar la voz de alguien, y quiero que esa voz sea la mía. Hizo una pausa para tomar aire. 6 meses es mucho tiempo. Habrá semanas en las que no pueda ir a verte. Y habrá noches en que llames y no conteste. Y sé que habrá veces en que discutamos por teléfono y ambos colguemos antes de terminar. No te puedo prometer que voy a ser bueno en esto. Nunca lo he hecho en mi vida. Lo único en lo que siempre he sido bueno es en tomar decisiones por otras personas y llamarlo amor. La miró. Pero que algo sea difícil no significa que esté mal. Y prefiero hacer esto mal contigo que seguir sin hacer nada perfectamente. Después se quedó en silencio. Mabe se quedó sentada en el piso mirándolo, una mano apoyada en la tapa de la quinta caja. Y durante mucho tiempo no dijo nada. Afuera de la ventana, la última luz de la tarde se iba apagando sobre la pared de ladrillo. No había dormido una noche completa en 37 días. No le había pedido nada a nadie en 3 años. Y 11 meses atrás, cuando había tocado el timbre de aquel portón, se había dicho a sí misma que iba ahí por $4.200 al mes, y no a ganar una cosa más en su vida. Se puso de pie. Se sacudió las manos contra las piernas del pantalón, caminó hacia él, y lo miró desde abajo. Quiero Filadelfia, dijo. Y te quiero a ti. Entonces él se agachó y la besó. Y fue la primera vez. 6 meses después, Mabe Callahan tuvo su diploma en las manos y aceptó un puesto en la sala de emergencias de un hospital al norte de Baltimore. No porque nadie hubiera movido ninguna influencia por ella, sino porque había presentado su solicitud, y se había ganado el puesto. No se mudó a la mansión junto a la bahía. Alquiló un pequeño apartamento a 2 cuadras del hospital y pagó la renta con su propio dinero. Y August nunca le volvió a preguntar sobre esa decisión. En primavera, él vendió el muelle 14 y usó cada dólar de la venta para crear un fondo de ayuda para las familias de los trabajadores portuarios heridos o fallecidos en el trabajo. Y en la placa de bronce montada junto a la puerta de la oficina del fondo había 2 nombres, Emmett Ferrante y Desmond Callahan. Una noche lluviosa, cerca de fines de octubre, los 2 estaban parados en la cocina estrecha de ese apartamento. Mabe lavaba los platos y tarareaba suavemente, como siempre, cuando un sonido de rasguño débil vino de detrás del refrigerador. Ambos se quedaron congelados. Ella cerró el grifo. Él dejó el paño de cocina. Ninguno de los 2 dijo nada durante unos 5 segundos. Después él dio un paso adelante, apoyó un hombro contra el costado del refrigerador, y lo separó de la pared unos 3 centímetros. El gato gris los miró desde ahí. Estaba considerablemente más gordo de lo que había estado antes. El pelaje seco, y no parecía tener ninguna intención de salir corriendo a ningún lado. Si es este mismo, me mudo al piso 20, dijo ella. Sabe trepar. Ella soltó una carcajada, después se acercó, le rodeó la cintura con ambos brazos, y apoyó la frente en el hombro de él. ¿Te vas a quedar esta noche? No quedaba ni rastro de miedo en su voz.
Solo quedaba una decisión. Algunos momentos cambian una vida entera sin verse románticos en absoluto cuando suceden. A veces llegan en medio de la noche con un grito y un gato callejero empapado. Lo que importa no es lo que nos asustó lo suficiente como para hacernos buscar a otra persona. Lo que importa es si, después de que el miedo pasa, decidimos seguir quedándonos el uno junto al otro, y si tenemos el valor de hacerle a la otra persona una pregunta en vez de decidir por ella y llamarlo amor. Porque amar a alguien no significa cargar con todas sus penas. Significa confiar en que esa persona es lo bastante fuerte como para escuchar la verdad y lo bastante adulta como para elegir su propio camino. Si la historia de Mabe y Auguste te tocó el corazón, por favor déjanos un like y compártela con alguien a quien quieras agradecer por quedarse a tu lado durante tus noches más largas. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos escuchando juntos más historias que llegan al corazón, cada día. ¿Y cómo te hizo sentir la historia de hoy? ¿Quién fue la persona que se quedó a tu lado cuando más necesitabas a alguien? Déjanos unas palabras en los comentarios. De verdad esperamos escuchar lo que sientes desde el fondo de tu corazón. Que tú y tu familia siempre estén bendecidos con salud abundante, una vida llena de alegría y paz en cada día que viene. Hasta pronto, y nos vemos en el próximo vídeo.